Bendito Padre, gracias por reunirnos, gracias porque a pesar de las tribulaciones, de las pruebas y los ataques que hemos recibido, pues aquí estamos. Aquí estamos reunidos en tu nombre, Señor. Examina nuestro corazón si hemos faltado en algo a ti, como dice la palabra, que cuando nosotros tengamos esta comunión contigo, pues examinemos nuestro corazón antes de tomar el pan, antes de tomar el vino, que para nosotros el pan y el vino es tu palabra, Señor, la palabra con la que compartimos entre nosotros, que somos los hermanos, y nos reunimos para conmemorarte a ti, Señor Jesucristo. En tu nombre nos reunimos a compartir esta palabra como el pan y el vino para conmemorarte, porque sabemos que sin ti no estaríamos aquí, Señor, porque tú recibiste de la ira de tu Padre para perdón de todos nosotros. Y hoy lo reconocemos. Pon en nuestros corazones en tus manos, Señor, para que sea tu voz hablando entre nosotros y podamos ser de edificación, no solo para esta pequeña grupo de congregantes que se edifican en tu nombre por parte del cuerpo de Cristo, sino para todos los que se juntan a través del Internet a escucharnos, Señor, porque esta es nuestra propiciación y nuestro propósito, que tú seas revelado a sus vidas y a sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues Amén. vamos a dar paso a este estudio. Y ya estamos llegando a las últimas partes de lo que hablamos de la línea de tiempo en relación a Corintios con respecto a Romanos. Para todos los que nos ven, disculpen, yo no cuento con cámara ahorita, por eso no puedo estar al aire. Entonces no es una falta de cariño, los amamos con todo el corazón, pero bueno, no cuento ahorita en este equipo con cámara. Sin embargo, quiero decirles que este estudio principalmente les sugerimos lo tomen de principio a fin porque hemos preparado algo de verdad de mucha edificación, así pensamos para sus vidas. Y sin mayor preámbulo, damos paso ahorita al hermano Jorge, que tiene información sociocultural de lo que estaba pasando en aquella época cuando se escribió esta epístola de Romanos. A modo de breve introducción, queremos señalarles que esta epístola el apóstol Pablo la compartió con esta iglesia sabiendo que ellos no habían recibido completamente el Nuevo Testamento, no habían recibido por completo el Evangelio y no habían visto a los apóstoles. Entonces nos motiva en el corazón esta carta de Pablo hacia los romanos. Y bueno, para no hacer más largo esta introducción, pues adelante, hermano Jorge. Hola, bueno, yo les voy a dar el devocional. Este viene respecto a si tenemos confianza o no tenemos confianza en Dios, ¿no? Viene respecto al Salmo 23, dice así: Tu Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino porque así eres tú. Esto está en la traducción del lenguaje actual, Salmo 23, versículo del 1 al 3. Y esto nos hace decir unas cuantas cosas, preguntarnos algo. ¿Cuánta angustia y preocupación pasamos en esta vida pasajera? Nos afanamos por cosas que no están a nuestro alcance. Pedimos y pedimos mal, así nos lo dice Santiago. Y al final resulta que no nos rendimos, al final resulta que nos rendimos, perdón, y decepcionamos de nuestro Dios por no habernos cumplido nuestra oración y súplica que le hicimos a Él cuando estábamos de rodillas suplicándole. Me lleva a estas preguntas. ¿Realmente eres cristiano? ¿Crees en nuestro Señor Jesucristo? Si te arrepentiste de verdad y aceptaste a Cristo, en este salmo nos da la respuesta a nuestras plegarias de inmediato. Aceptamos que tú eres nuestro Dios único, verdadero y vivo, el gran yo soy, aquí en este mundo en el cual estamos presentes. Tú eres nuestro guía, nuestro mentor y pastor. Nosotros somos ovejas, somos dóciles. No tenemos las armas para combatir al mal. Nos asustamos del enemigo. Pero tú nos llevas a la tranquilidad, a esa paz que solo tú nos puedes dar. ¿Cómo?
creyendo en ti, poniendo nuestra confianza en ti, o sea, en la fe, que es un don tuyo que nos das al aceptarte. Y aquí nos vamos a Efesios, en capítulo 2 versículo 1. Dice, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Efesios 2 versículo 1, traducción al lenguaje actual. Esa era nuestra realidad y la sabíamos. Por eso aceptamos a nuestro Salvador Jesucristo. Hacíamos lo malo ante los ojos de Dios, pero sus palabras nos dice que por su gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es don de nosotros, pues es un don de Dios. Nos lo dice en Efesios 2 versículo 8. Sin fe es imposible agradar a Dios, nos lo dice Hebreos. Entonces, nuestra fe debe de ser verdadera en todo momento y situación que estamos pasando. ¿Por qué? Pues gracias a ello nada nos faltará. Recordemos que Él siempre es fiel y verdadero. Nosotros lo dudamos. Y esto es el enemigo que día con día está en lucha con nosotros. Manda a sus demonios a cometer a nuestra alma esa lucha que no vemos, pero sentimos. Cristo nos da la armadura para pelear espiritualmente día con día, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra con espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. En la versión actual dice, manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla, que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y los defienda a la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirijan el Espíritu Santo. Efesios 6, versículo 12. Ahí está la respuesta a tus aflicciones, pruebas o tribulación. Te invito a que reflexiones tu vida. ¿Qué haces mal ante sus ojos? Consciente o inconscientemente, sus promesas son eternas, fieles y verdaderas, como Él nos lo escribió en su palabra. Recuerda, el ser cristiano significa sufrir, no aceptar las tentaciones, doblegarnos, quitar el orgullo, rechazar el pecado en todas sus formas, rendirnos a sus pies con amor, fidelidad absoluta. Cuando lo hagas entenderás que es nuestro pastor y aceptamos toda prueba que nos mande. Recuerda que el Señor no nos da nada que no podamos soportar. Si no me crees, ve a Jesús lo que hizo por nosotros en la cruz, sin merecerlo. Mas sin embargo, Cristo lo hizo por amor a nosotros. Pagó a precio de sufrimiento y sangre nuestra salvación. Su palabra nos guía e instruye en el camino. Solo falta buscar y leerla para saber cuál es el camino a seguir. Si no la buscas y la lees, ¿cómo sabrás qué camino tomar para llegar a ser de Dios? En toda la Biblia no hay una sola promesa que no haya cumplido el Señor. Todas son fieles y verdaderas. Por eso Él vendrá en un caballo seguido por todos los fieles arrepentidos que ya están con Él en el cielo. Pero mientras estamos en el mundo, nuestra misión es llevar su palabra a todos, sin excepción de personas, como Él lo hizo. Sembrar la semilla y esperar su crecimiento que solo Él lo puede dar, porque Él es fiel y verdadero, y nunca ha fallado en alguna promesa que nos dio en su palabra. Confiemos siempre en Él, que nuestra fe no se pierda en la tribulación. No permitas perder la batalla de la fe. Corre la carrera para alcanzar la corona de la victoria en Cristo Jesús. He luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es un juez justo y que cuando juzgue a todos me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansia su regreso. Segunda de Timoteo, capítulo 4 versículos 7 y 8. Lenguaje actual. Gracias, ¿por qué? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Oremos. Señor, te pedimos que por favor no quites nuestra confianza de ti, que por cualquier que sea la tribulación que estemos pasando, Señor, tú nos sostengas, tú nos guíes. Sabemos que tú siempre estás a nuestro lado. Nosotros somos los que nos hacemos a un lado, los que nos dejamos llevar por los demonios en este mundo que gobierne el príncipe este. Pero no nos preocupamos, Señor, porque tú eres nuestro pastor, tú nos salvarás, tú nos guiarás, nos llevarás a verdes pastos. Todo será contigo, Señor. Te pedimos, por favor, que sigas obrando de esta manera en nosotros, con todos mis hermanos, en todos nuestros familiares y en todo lo que esté tu mano, Señor, para que nosotros no hagamos nada sin pedírtelo, sin escucharte y sin haberlo consultado contigo, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Jorge. Bueno.
Hoy, como les decía, estamos continuando con esta etapa de la epístola de Romanos y pues damos paso ahorita al hermano Fernando. Nos tiene el contexto extrabíblico y de verdad muy importante porque lo que nos va a compartir hoy refleja el motivo del corazón del apóstol Pablo para escribir esta epístola. Adelante, Fer, Ok, muchas bienvenido gracias, aquí. hermano. Gracias a Dios por tu vida y por compartirnos este tema. Sí, de hecho, lo hago con mucho amor, como Cristo ama a su iglesia. Y, bueno, yo me quedé la vez pasada que les comenté que quién es Pablo, ¿no? Entonces, nos hemos preguntado siempre, bueno, yo de manera personal siempre me pregunto por qué Pablo escribió la epístola a Romanos o qué propósito tenía en la mente. Y bueno, encontré varios puntos que, bueno, ahorita se los voy a leer. Bueno, antes que nada, mi fuente fue, bueno, la Biblia MacArthur, es comentario bíblico de MacArthur, comentario bíblico de Romanos, y un manual que estudié en el Instituto Teológico Internacional. Es una escuela de vida nueva para el mundo, en una materia que se llama Romanos, y de ahí me apoyé para la investigación que hice. Entonces, uno de los puntos que trabajó Pablo fue exponer su enseñanza. Pablo quería dejar claro su entendimiento del Evangelio. La epístola a los romanos es uno de los textos teológicos más profundos del Nuevo Testamento, donde Pablo expone temas como la justicia de Dios, la fe, la gracia, la salvación y la vida en el Espíritu. Otro de los puntos fue unir a los creyentes. Era un punto muy importante. Eso me llevó a Romanos 3:1, donde dice, vamos a ver, ¿vale la pena ser judío? ¿Conviene circuncidarse? Y el 2 dice, claro que sí, porque el mensaje de Dios se le dio a los judíos antes que a nadie. Pero que es verdad que algunos que ellos no nacieron hicieron caso del mensaje, eso no significa que Dios dejará de cumplir todo lo que le prometió. Entonces decía, Roma tiene una comunidad cristiana mixta, compuesta por judíos y gentiles, no judíos. Pablo quería fomentar la unidad entre estos grupos, resaltando que ambos eran iguales ante Dios y que la salvación es por fe en Jesucristo, sin importar la herencia étnica. Otro de los puntos fue preparar su visita a Roma. Pablo aún no había visitado la iglesia en Roma, pero planeaba hacerlo. Esta carta servía como una presentación de su mensaje y de su misión. Además, Pablo esperaba recibir apoyo de la iglesia de Roma para sus futuros planes de viajar a España y predicar el evangelio allí. Otro sería corregir malos entendidos. Pablo también escribió para corregir posibles malos entendidos sobre su enseñanza, especialmente en lo que respecta a la ley mosaica y su relación con la fe cristiana. Ahora bien, Pablo se apoyó de varios elementos para escribir la epístola a los romanos. Tras su conocimiento de las escrituras hebreas, Pablo era un fariseo bien versado en las escrituras del Antiguo Testamento, la Torá, los profetas y los escritos. A lo largo de Romanos, Pablo cita extensamente las escrituras hebreas para fundamentar sus argumentos, especialmente en temas como la justicia de Dios, la fe de Abraham y la relación entre la ley y la gracia. Su experiencia personal y revelación divina, Pablo menciona en varias de sus cartas que escribió el Evangelio por revelación directa de Jesucristo. Eso lo podemos encontrar en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, entre el versículo 11 y 12. Su conversión en el camino a Damasco y su posterior llamado como apóstol a los gentiles fueron experiencias claves que moldearon su teología y su comprensión del Evangelio. Otro punto es la tradición cristiana primitiva. Pablo también se apoyó en la enseñanza apostólica y en la tradición que ya circulaba entre las primeras comunidades cristianas. Esto incluía elementos del mensaje de Jesús como la resurrección, la fe y la ética cristiana. Las necesidades y circunstancias de la Iglesia de Roma, Pablo escribió esta carta teniendo en cuenta su situación específica de los cristianos a Roma. Aunque no había fundado la Iglesia en Roma, tenía un conocimiento detallado de sus problemas y desafíos como la tensión entre creyentes y gentiles y además el apoyo de sus colaboradores. Aunque la carta está escrita por Pablo, tuvo la ayuda de colaboradores como Tercio, quien actuó como su amanuense.
Eso lo podemos ver en Romanos 16, 22. Pablo también menciona a varios otros colaboradores y compañeros de ministerio como Febe, que probablemente o posiblemente llevó la carta a Roma en Romanos 6, 1, 2. Ya para terminar, en resumen, la epístola a los romanos fue escrita para explicar el Evangelio, promover la unidad en la iglesia, preparar el camino para su visita y corregir malos entendidos doctrinales. Y eso es lo que tengo a haber preparado para ustedes. Espero que sea de edificante este conocimiento del por qué Pablo escribió el libro de los romanos. Tengo más información, pero por cuestiones de espacio no voy a poder darlo todo. Pero ahora cualquier duda o pregunta que tengan, pues estoy disponible. Si no se les puedo contestar ahorita, en su momento se los podré contestar después. Ya le cedo los micrófonos aquí al hermano Salí. Pues muchas gracias, Fer. Pues ya las dudas las ponemos ahorita al final del estudio. Y gracias a Dios que no compartiste todo para que tengamos oportunidad de hacer otra, una grabación más, ¿no? De esto. Bueno, Amén. hermanos, ahora para lo que viene de nuestro estudio ya en cuanto al contenido, les voy a pedir por favor que vayamos a Romanos 20, 28. Ahorita vamos a dar lectura de Romanos. Esto va a ser el espacio de lectura del día de hoy. Sin embargo, a modo de una plática que tuve con un hermano, me hace ver que es necesario que yo les dé una pequeña introducción de cómo vamos a ver este estudio. Vamos a usar esta carta de Romanos, pero vamos a dar explicación de lo que está hablando Pablo. Y esto se los comparto, no, me llevó a entender que las epístolas son cartas que hablan de la ley, de Cristo y su obra, y de lo que estamos viviendo actualmente, la sociedad, porque nos hace ver que las sociedades a lo largo de los años manifiestan lo mismo, que es la obra del pecado, de ese pecado que llevamos en la carne. Entonces, si el pecado del que nos habla la ley y del que Cristo nos quiere salvar es el mismo, ¿por qué creen que íbamos a tener un resultado o una sociedad diferente? Y parte de lo que nos ha compartido el hermano Fernando y de lo que hemos compartido aquí nos han llevado a ese entendimiento, ¿no? Y bueno, no haciendo más preámbulo de esto, vamos a dar lectura a Romanos del versículo 20 al 23. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3 nos habla de la justificación. La carta de Romanos en la parte 3 nos habla de la justificación y la propiciación que es Jesucristo. Entonces, la pregunta a contestar para todos nosotros es, antes de llegar al punto de por qué Pablo está diciendo que Jesucristo es la justificación y la propiciación, primero vamos a entender por qué Pablo está hablando de que todos pecaron. Y cuando Pablo está hablando de que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no solo está hablando del pasado, está hablando también de tiempo presente y también para nosotros está hablando de tiempo futuro. Y para ilustrar esto, estoy tomando como referencia el libro de Oseas, de lo cual vamos a dar lectura a los siguientes versículos: Oseas 4:11, 4:12, Oseas
5:4 y Oseas 6:7. Se los voy a leer de manera continua para que podamos tener la visión de lo que Pablo está hablando. Como el hermano Fernando lo decía, hay que entender que Pablo era un entendido de la ley. Entonces nosotros debemos también, ahorita, a este tiempo, captar de que cuando Pablo está diciendo algo referente a la sociedad judía, bueno, referente a la sociedad en aquel tiempo, está refiriéndose a lo que escrito está. Entonces es importante que si Pablo está diciendo, por cuanto todos pecaron, bueno, vámonos a lo que escrito está. Evidentemente, si fuéramos al Antiguo Testamento y habláramos de todos los pecados que han cometido el pueblo de Israel reflejados y la sociedad, etcétera, etcétera, pues no acabaríamos y no nos alcanzaría el tiempo. Entonces, para ilustrar esto, vamos a hablar de lo que habla el libro de Oseas. Oseas 4:11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Oseas 5:4, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. O sea, 6:7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí, dice el Señor. Veamos entonces qué revelación nos da Oseas cuando construimos este diálogo en estos versículos, que paso 1 y paso 2, la puerta a la caída viene a través de la fornicación, el vino, el mosto que quitan el juicio de nosotros. Y esta situación nos lleva a un grado tal que aquellos que andan por ese camino están adorando a ídolos de madera y todavía le preguntan a los ídolos de madera. Luego ellos entonces, por la influencia de un espíritu de fornicaciones, los hace errar y en su mente piensan que les contestan. Entonces, vemos que Dios nos dice, no piensan en convertirse a su Dios. Entonces, de alguna manera también se refiere a personas que en aquel tiempo, que en aquel momento, pues ya conocían de Dios y no piensan en regresar a Él. Entonces, vemos que ellos, cual Adán, traspasan el pacto de Dios y prevarican contra mí. Y la pregunta hacia ustedes, vean lo que se manifestó en las Olimpiadas, vean lo que la humanidad estaba manifestando, y con lo de las Olimpiadas me refiero a vean lo que pasó en la inauguración de las Olimpiadas. Entonces, ¿quién les dice a ellos en ese momento que no están ellos aconsejados por un espíritu de fornicación, por decirlo de alguna manera, etcétera? Pero no quiero entrar tanto a eso, sino mi punto es que lo que fue en aquel tiempo se ve reflejado en nuestra sociedad en este tiempo. Ese es el tema con el que yo quería entrar para hacer esta presentación. Ok, regresamos a nuestro libro de Romanos y vemos que Pablo, en los siguientes versículos, nos está comentando que el pecado no puede, que el pecado no puede ser justificado por el hombre. El hombre no tiene manera de justificarse por su conducta y por y sus actos, justificar ese pecado, ese pecado. Vamos a dar lectura a Romanos 3, 24 al 27. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida.
¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Vemos como Pablo les está diciendo a todos, y comparto lo que nos decía el hermano Fernando, Pablo con estas palabras quiere llevarlos a la unidad en la gracia que están abrazando, en este nuevo evangelio, y decirles a todos que nuestra verdadera justificación ya no es por las obras, sino nuestra verdadera justificación es por la ley de la fe. Entonces, vamos a preguntarnos ahora a lo siguiente. Ok, ¿por qué Pablo tiene la certeza de que Jesucristo es la justificación y de que Jesucristo es la propiciación? Más allá, ok, más allá, sabemos bien que Jesucristo lo tomó como apóstol abortivo, todo eso lo entendemos perfectamente, pero vamos a buscar dentro de la palabra de Dios, porque Dios tiene un plan perfecto para revelar y glorificarse por medio de su Hijo, porque glorificando al Hijo se glorifica al Padre. Y hoy vamos a dar lectura a esa situación. Vamos a Oseas 6:2, por favor, si me gustan acompañar. Este versículo, creo yo, es lo que expone la parte donde el Padre testifica del Hijo. En Oseas 6:2 se muestra lo que a nuestros ojos parece una profecía. Leámoslo así. Nos dará vida después de la... Chequen esto, perdón, disculpen, es que me emocioné. Pero Oseas 6:2 dice lo siguiente. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Está hablando del pueblo de Israel. El profeta Oseas está diciendo que Dios va a resucitar al pueblo después al tercer día. Es impresionante quedarnos en ese punto y dar lectura a las palabras de Cristo que vienen más adelante en el Evangelio de Mateo. Porque si tomamos en cuenta este versículo como un punto de referencia y leemos las palabras de Jesús y vemos lo que aconteció después, nos daremos cuenta que este versículo habla más de lo que muchos han dicho. Venimos de ver que Pablo nos está mandando un gran mensaje. Entonces, ¿qué pruebas puede mostrarnos el Evangelio de lo que está diciendo Pablo? Porque Pablo está diciendo que Cristo es la justificación, que es la propiciación. Y para ello, vamos al libro de Oseas nuevamente, capítulo 6, verso 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Vean estas palabras tan fuertes. Y estas palabras, antes de revelar cómo fue que se cumplieron en la vida de Cristo estas palabras, a través de la obra redentora de Jesucristo, porque estas palabras, hermanos, se cumplieron a través de la obra redentora que Dios hizo con su Hijo Jesucristo en la cruz. Y antes de mostrar esto, veamos las palabras con las que se refiere Jesucristo al pueblo de Israel. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y para dar sentido a esto,
el apóstol Pablo, conociendo el Evangelio, nos dice que Jesucristo es la propiciación. Y estas palabras que acabamos de citar se cumplen y no los muestran en los evangelios. Después de decir estas palabras, nuestro Señor Jesucristo dijo, Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estas palabras, hermanos míos, en la cruz del Calvario se cumplieron. Y para mostrarles a todos ustedes que estas palabras que hemos citado se cumplieron, acompáñenme todos juntos a leer Mateo 27, versos 52 al 53. Demos pues lectura a Mateo 27, versos 52 al 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dicho de otra manera, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así es como un servidor pensamos que se cumple lo que dijo el profeta Oseas cuando mencionó que nos dará vida y después de 2 días, en el tercer día, nos resucitará. Y a mí así mismo se cumplen las palabras de Jesucristo diciéndoles a todos, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois los que van a resucitar cuando yo resucite. Evidentemente no le habló a todos, le habló a los que fueron justificados por la fe. Y con esto, hermanos, quiero cerrar este estudio con las palabras del apóstol Pablo en Romanos 3, verso 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y para complementarles, usaré las palabras que están en Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, en la resurrección de Jesucristo, nuestra fe es vana. Sin la resurrección de Jesucristo, no hay remisión de pecados. ¿Y qué mejor manera del Padre de mostrar que Jesucristo es la propiciación y la remisión de nuestros pecados, que dando testimonio de Él mismo por lo que escrito está? Y escrito estaba que junto con Él iban a resucitar santos. Y así nos los ha expuesto el Evangelio. Así que, a partir de hoy, señores, en cuanto a nosotros como parte del estudio, ya no tenemos nada que decir a las personas que quieren andar en su incredulidad, negando a Cristo. Los árabes diciendo que el Cristo no es el Mesías, sino el que vino a traerles a ellos un evangelio contrario, negando que el apóstol Pablo les dijo que si alguien les presenta un evangelio distinto a este, sea anatema. Los otros, negando a Cristo, actuando como en aquella época, porque hasta la fecha siguen negando a Cristo
Y siguen actuando como en aquella época cuando le dijeron a Samuel, tus hijos no andan en nuestros caminos. O sea, Jesucristo no es como el Dios que nosotros pensamos. Pon rey sobre nosotros. Y ahora, en vez de pedir rey, piden Mesías. Y esto, con estas palabras que hemos recibido hoy, pues vamos a dejarlo de lado para seguir adelante por las personas que por fe creen. Y tú que nos ves hoy, que estás escuchando este, esta parte, esta carta de Romanos junto con nosotros, y tienes fe, y esa fe que tienes salta hoy de gusto, te invitamos a que te acerques con nosotros. Acércate a hacer estas palabras. Te invitamos a recibir esa gracia porque te vamos a decir algo. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, pásame de mí esta copa, Él no estaba pensando en clavos, Él no estaba pensando en una corona de espina, Él estaba pensando en que la ira de Dios iba a caer sobre de Él por el pecado de todos, incluyendo a los que le habían de rechazar, incluyendo a los que le habían de recibir. Y si el Dios que abrió el mar, el Dios que inundó la tierra, el Dios que en un día destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra, descargó la ira sobre su Hijo, imagínate aquel Dios que hizo estos milagros, cuánto más peso o doloroso habrá sido recibir toda su ira. Y por ello, cuando Dios acabó de descargar toda su ira, Jesús pronunció estas palabras: consumado es, dándonos a entender que toda la ira del pecado del mundo había acabado de ser descargada sobre de él, diciendo, consumado es. Hoy te invitamos a que cierres tus ojos y todos te acompañaremos en esta oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque me has acercado un poquito más a conocerte a ti. Pero hoy, por lo poco, mucho que te conozco, te quiero decir lo siguiente. Quiero que perdones mis pecados porque yo sé que tú moriste en la cruz hoy, también por mis pecados. Por estos pecados que yo he cometido y por estar apartado de Dios. Te pido que en este momento entres a mi vida, que seas mi Señor, que seas mi Salvador, que seas la influencia en mi vida, porque Dios te resucitó de entre los muertos para que yo y mi casa seamos salvos. Hoy te lo pido fuertemente, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Y si hoy que nos escuchaste has hecho esta oración, escríbenos. Queremos saber de ti. Queremos que confieses a Cristo delante de los hombres porque Él te confesará delante del Padre. Deja una manita arriba para saber que hoy hay fiesta en el cielo. Amados hermanos, hemos terminado el estudio y estamos abriendo ahorita los micrófonos para, pues, que también nos enriquezcan con sus comentarios para todos los que nos están viendo. Y bueno, también si hay dudas respecto a todo lo que se ha compartido en este segmento, pues podamos contestarlas por parte de quien sea el que fue encargado de compartir. Adelante, hermanos. Adelante, Fer. Coloco que Pablo, al escribir la epístola a los romanos y otras cartas, se apoyó en varias fuentes de consulta que influyeron en su pensamiento y en la composición de sus escritos. Y estas incluyen, es uno, la tradición oral y enseñanza de Jesús. Aunque Pablo no conoció a Jesús durante su ministerio terrenal, fue influenciado por las tradiciones y enseñanzas de Jesús que circulaban entre los primeros cristianos. Estas enseñanzas probablemente llegaron a él a través de otros apóstoles y líderes cristianos. Y otra es interacción con otras comunidades cristianas. Pablo estuvo en contacto constante con otras iglesias y comunidades cristianas a través de sus viajes misioneros. Este intercambio le permitió estar
al tacto de las necesidades, problemas, desarrollos teológicos en diferentes lugares, lo que influyó en sus escritos. O sea, lo que voy es que estos elementos combinaron y ayudaron a Pablo a escribir una carta teológicamente profunda y pastoralmente relevante que ha tenido una influencia duradera en la historia del cristianismo. Es algo que me llamó la atención, esas sus fuentes, se movía a través de la iglesia como lo hacemos aquí, nos movemos entre las iglesias que tenemos de vida nueva para el mundo, regadas por todos lados, y es como crece la palabra de Dios, digamos, la palabra de Dios está, pero es para dar testimonio de que hay un Cristo verdadero, vivo, y vive entre todos nosotros. Es lo que yo agrego al contexto de por qué Pablo escribió la carta a los romanos. No, me encanta, ¿sabes qué? Me encanta también de que esta parte que agregaste y que sigas agregando más cosas, No hay más. es despertarnos a nosotros, que nos hagamos conciencia que hay escudriñamiento, que dentro del Evangelio de Cristo hasta los mismos apóstoles escudriñaban la palabra, escudriñaban los evangelios, escudriñaban todo. O sea, no son unas personas, son personas que buscaban en lo que escrito está para que Dios les revelara que su fe no era en vano. Así es, Mira, hermano. yo te dije que no lo iba a citar, pero ¿sabes qué? Sí lo voy a citar. Está bien, pues. Encontré lo siguiente, ¿no? Esto es un apéndice fuera extrabíblico que encontré por ahí, no de una fuente formal ni informal, pero aquí lo encontré y se los voy a compartir. En el Talmud, el Sanedrín 43a dice lo siguiente: en el momento en que mataron a Jesús, un hombre llamado Onkelos, con K, se levantó y dijo: ¿qué beneficio obtuvieron los que lo mataron? Lo mataron y los muertos salieron de sus tumbas. Estas palabras, dentro de lo poco que hemos podido indagar acerca de esto, han generado hasta la fecha demasiada polémica y demasiado agitación entre el pueblo judío. Señores, ¿qué más quisiéramos nosotros decirle que bien hacemos en apegarnos en lo que escrito está? Y créanme lo siguiente: no hay mejor inversión de fe que invertir tu fe en lo que escrito está y no ir más allá de eso. Pues, si no dicen otra cosa, ¿quién quiere despedir el estudio, por Está bien ya favor? todo, ¿eh? ¿Eh? No, Por mí ya bueno, está, ¿eh? ¿quién nos ayuda a despedir el estudio, por favor? Bueno, yo despido el estudio. Gracias. Amado Padre, gracias por este estudio que nos has dado a través de este ministerio que estamos llevando de Desatando Pies y Manos. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes que nos acompañaron, a Salim, principalmente, Jorge, Leti Macías, Josué y Samantha, y tu servidor, Fernando. Te agradezco el tiempo. Igual, las futuras personas que se van a conectar o los nuevos hermanos que van a iniciar en este ministerio que es encaminado hacia ti, Padre. Te agradezco que nos hayas dado esta oportunidad de poderte conocer mejor, porque realmente este estudio es para tener un mayor conocimiento tuyo, tener esa intimidad que nos estás dando a cada uno de nosotros. Danos estas promesas, esas bendiciones que cada día nos das para que podamos ser fortalecidos con tu palabra y podamos entender por qué nos dejas este gran regalo que nos diste de salvación. Te agradezco este tiempo y agradezco este ministerio. Te lo agradezco por tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Ya. Amén. Muchas gracias a todos los que nos ven, a todos los que nos acompañaron en la transmisión. Nos vemos en la próxima edición de Desatando Pies y Manos. Como siempre, diciéndolos, escríbanos y alienten este bonito ministerio del que estamos orgullosos de
agradecidos más que orgullosos de participar. Estamos despedidos, hasta luego, y aunque no me puedan ver, pues sí, me estoy despidiendo. Gracias por estar aquí. Hasta luego a Hasta todos, luego. bendiciones.